Bien, hablaremos entonces de Lucrecia Borgia y su tercer esposo, que es Alfonso d'Este, que vivía en Ferrara. Ayer la habíamos dejado a la pobre Lucrecia sola. Se había muerto su segundo esposo, Alfonso de Nápoles, y estaba en un convento, en el convento de Nepi, recluida un poco por presión social, ¿no? Se esperaba que una viuda permaneciera retirada, y esperando que su papá, el Papa, si me permiten la involuntaria cacofonía o aliteración, Alejandro VI y su hermano Césare le destinaran un nuevo marido, porque así era la vida de las pobres mujeres. César eligió para su hermana al príncipe heredero del ducado de Ferrara, Alfonso d'Este. Ahora, el muchacho era bastante conveniente para Roma porque César necesitaba una alianza con Ferrara, más que nada porque andaba en líos con Venecia. Y empezaron entonces las negociaciones, que fueron un poco largas. En agosto de 1501 se celebró la unión por poderes. Los novios no se conocían y en realidad no se conocieron por un tiempo. Había unos trámites que hacer. Dos enviados de Ferrara, Gerardo Saraceni y Héctor Berlinghieri, que eran juristas, se presentaron en el Vaticano para saludar a Lucrecia Borgia, la futura duquesa de Ferrara. Debían presentar ante el duque, o ante el heredero al ducado, un informe sobre ella y especialmente sobre su virtud. Es decir, Alfonso mandó a dos jurisconsultos para que conocieran a Lucrecia e informaran a ver si era linda, pero también si era virtuosa. Guarda. Entonces, bueno, los tipos a ver si Lucrecia se portaba bien. La hija del Papa le pareció un poco fatigada, y en realidad lo estaba porque pasaba todas las noches de juerga. Sí. Y una noche sucedió lo siguiente. César Borgia invitó al Papa y a Lucrecia a sus aposentos del Vaticano e invitó también a 50 de las prostitutas más famosas de Roma. Después de comer, estas muchachas bailaron con los presentes, naturalmente. Primero iban vestidas y después se desnudaron. Más tarde arrojaron castañas al suelo y las cortesanas las juntaron exponiendo sus gracias. Por último, se realizó una exposición de capas de seda, de zapatos, de bonetes, que eran en realidad premios para las cortesanas, o mejor dicho, que las cortesanas ofrecían a quien diera mejores muestras de virilidad. Bueno, una simpática orgía. Sí, claro. Con premio. Con premio incluso, ¿no? Y con bonetes. En algún punto los historiadores discrepan. Algunos creen que Lucrecia estuvo allí durante toda la velada y otros creen que, temerosa de que las autoridades de Ferrara pudieran pensar mal, se rajó. De todos modos, los enviados de Ferrara elogiaron a Lucrecia y finalmente Lucrecia viajó a Ferrara, y cuentan que Alfonso no tuvo paciencia y se adelantó, le salió al encuentro para conocerla antes. Se gustaron, luego fue presentada oficialmente, se hicieron las fiestas nupciales. Terminados los festejos, Lucrecia se retiró a la alcoba nupcial. Bueno, mujeres y príncipes de distintas dinastías se quedaron pegados a la puerta, acechando los ecos de la noche de bodas. Alfonso se reveló como un esposo muy galante, galantería que expresó en 3 combates exitosos. Alfonso era un hombre moreno, morocho, ¿no? De contextura fuerte. Le apasionaban los cañones, como hemos dicho el otro día, pero también los caballos, los torneos y los perros. Le gustaba también modelar porcelana y pintarla también. Y le gustaba andar desnudo por el palacio y hacer chistes peligrosos, bromas peligrosas, como por ejemplo soltar un toro enfurecido en la plaza. Bueno, esta afición a las bromas provocó algunas muertes, pero bueno, para eso era el duque, ¿no? Cuentan que Alfonso tenía un harén, y no era nada selectivo, le gustaban todas. Lucrecia se hacía la distraída respecto de los amoríos de su esposo. Entonces ella misma reunió una corte de poetas para matar el aburrimiento
y con muchos de ellos, con muchos de los que asistían a esos salones, se sospecharon relaciones. Y estas sospechas llenaron de celos a Alfonso. Uno de los sospechados fue Hércules Strozzi, un poeta que entusiasmaba a las damas con sus poemas, precisamente. Un día Lucrecia le dio, en recompensa por unos versos, una rosa que previamente besó. Alfonso se enteró. Entonces se enojó un poco. Pero hubo otras relaciones. Lucrecia conoció a otro hombre en estas reuniones, al sabio veneciano Pietro Bembo, que era poeta también. Había llegado a Ferrara con una rica biblioteca. Su casa era centro de reuniones y oratorias. Lucrecia se enamoró. Y él también. Se entregaron entonces a un intercambio mutuo de correspondencia que incluía el envío de mechones de pelo que él guardaba como reliquia. Para escribirse tenían un código secreto y el otro poeta enamorado de Lucrecia, Hércules Strozzi, la ayudaba con estos escritos, con este intercambio. Pero un día Pietro se enfermó y Lucrecia abandonó toda prudencia y se presentó frente al lecho del enfermo. Al día siguiente Bembo se dio por curado. Fingió que la visita lo había sanado. En realidad lo hizo por galante, pero también por miedo. Prefería que Lucrecia no lo visitara de un modo tan imprudente. Ahora bien, la prudencia no duró demasiado. Cuando se murió el Papa Alejandro VI, Lucrecia sabía que había cambiado su suerte. Ser la hija del Papa confiere poder, pero al Papa lo sucede no un familiar, sino otro tipo cualquiera, ¿no? Y entonces, triste Lucrecia y temerosa de su suerte, tuvo como confidente a Pietro Bembo. Siguió entonces un intercambio de cartas con Pietro, hasta que el marido empezó a sospechar bien de Bute y lo rajó de Ferrara a Pietro Bembo. Lo rajó muy sutilmente. Le digo, mire, vamos a hacer una cacería que va a pasar justo por su casa. No quisiéramos acertarle un tiro, así que tómesela. Extraordinario. Y bueno, Pietro se fue a Venecia, cortó por completo la relación con Lucrecia. Alfonso empezó a vigilar más a su esposa, hizo construir un pasillo interno en el castillo que le permitía llegar más rápido a los aposentos de Lucrecia, pero no para beneficiarla con su amor, ya que a esta altura él solamente se interesaba por el cañón. Aquel cañón que estaba construyendo, un cañón enorme, ¿no? No, era para agarrarla infraganti. El tipo volvía de golpe y se asomaba a ver con quién estaba. Lucrecia después se enamoró de su cuñado, Francesco de Gonzaga, que era el esposo de Isabel d'Este, la hermana de Alfonso, una mujer que había protegido mucho las letras. Y los Gonzaga no eran de Bolonia, como yo dije el otro día, eran de Mantua, eran de Mantova. No lo dice acá, pero me acordé ahora. Bueno, empezó otra cadena de correspondencias, también con la ayuda de Hércules Strozzi. El caso es que Alfonso descubrió las cartas. ¿Qué es esto? Bueno. Ahora, no le convenía atacar a Francisco de Gonzaga, y entonces atacó directamente a Hércules Strozzi, por cómplice, y lo mató de 22 puñaladas. En realidad no lo mató él, lo mandó a matar. Bueno, los Gonzaga ofrecieron una recompensa por la cabeza del asesino, pero el premio no se lo sacó nadie. Después murió César, el hermano de Lucrecia, y luego el propio Francisco de Gonzaga, el cuñado, murió roído por la sífilis. Entonces Lucrecia dijo, sí, se terminó mi vida, ya no tengo ningún motivo para vivir. Y se entregó a la devoción. Meta rezo, llevaba un cilicio bajo las camisas, renunció a los vestidos escotados, escuchaba lecturas religiosas. Y en la primavera de 1519... Alfonso regresó a Ferrara después de unas guerras y encontró a su esposa muy maltrecha. Ella tenía apenas 40 años, pero había tenido muchos embarazos. Estaba justamente embarazada de su 11º hijo en ese momento. Nació una niña que murió al poco tiempo. A Lucrecia la tomó una fiebre puerperal, pidió que se solicitara ante el nuevo Papa, que era León X, ¿no?, una indulgencia plenaria, se le perdonara todo, para que por lo menos se salvara de ir al infierno. Y el Papa se la otorgó. Y murió Lucrecia, creyéndose salvada, el 24 de junio de 1519.
Así que el tercer matrimonio de Lucrecia fue el peor. No porque el tipo haya sido más malo que los otros, sino porque a este no lo quería. Se gustó un poco al principio, pero no lo quería. Así que esta fue la historia de Alfonso d'Este y su matrimonio con Lucrecia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al cuñado de Lucrecia, Francesco de Gonzaga, que murió roído por la sífilis, pobrecito. Fuimos a la discoteca, no tenían ningún disco. Hasta que, recordando aquellas cartas que había intercambiado Lucrecia con Pietro Bembo, a través de Hércules Strozzi, se me ocurrió que podíamos escuchar un disco nuestro que es Tarjeta Postal, un lindo valsecito, cantado por mí. Esto quizá lo arruine un poco, pero es un vals muy lindo, y fue compuesto pensando en las cartas que Lucrecia Borgia le mandaba a Pietro Bembo. ¿Usted da fe de eso? ¿Cómo? Da fe de eso. Yo doy fe de esto. Perfecto.